Buen día, estimados participantes. Les damos la bienvenida a un nuevo curso de B-Lawyer. El día de hoy nos encontramos con el doctor Eloy Sarrió. Él es un abogado de España y tenemos el honor de que esté con nosotros el día de hoy. Nos acompañará con el tema Historia del Derecho Animal, un viaje a través del tiempo. El doctor es abogado animalista, fue asesor también parlamentario y ha participado en más de 20 normas con rango de ley, así como con ordenanzas municipales y planes de gestión ética en colonias felinas. Ha asesorado en la redacción de normas a ministros regionales, a diputados, a senadores y alcaldes y concejales. Es ponente en numerosas jornadas institucionales. También es profesor del Máster de Derecho Ambiental de la Universidad de Alicante y ha compartido o ha impartido numerosas formaciones dirigidas a asociaciones de protección animal y abogados en ejercicio. Doctor, nuevamente para nosotros es un placer tenerlo en este curso de Derecho Animal y gracias por aceptar nuestra invitación. Saludos de parte del Colegio de Abogados de Sullana y de todo nuestro equipo. Le deseamos los mejores éxitos para usted en esta ponencia. Les cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias a todos y a todas. En primer lugar, a los organizadores de este maravilloso curso interdisciplinar, que como podéis ver, el derecho animal da para mucho y desde muchas perspectivas. Es una disciplina totalmente poliédrica y es de alabar las instituciones que se implican en aprenderlo mejor y bueno, pues en allanar el terreno a los futuros abogados animalistas, entre los cuales espero que haya por aquí unos cuantos. Em, Encantado de participar y de poder llevar la voz de los animales al otro lado del océano. Bueno, a mí me gustaría, antes que nada, porque la historia tiene mucho que ver con la etimología, empezar por qué significa la palabra animal. Animal viene de animal, animalis, que esto es latín, ser dotado de respiración o del soplo vital. El animal es un ser no humano, bueno, que nosotros también somos animales, somos animales humanos, pero el animal es un ser con alma y eso va a decir mucho más de lo que parece en cuanto a su consideración histórica, filosófica, incluso religiosa. Ahora veremos en las siguientes etapas históricas si ha tenido más que ver con leyes, con mitología, con historia, con filosofía. Es decir, cada historia ha tenido, digamos, su momento y ha estado más influido de una forma o de otra, pero los animales siempre han tenido presencia. Los animales nos han acompañado en cada paso que hemos dado como sociedad humana y parte de ello queda reflejado lógicamente en nuestra historia. Así que vamos a darnos un viaje alrededor del tiempo con ellos. Bueno, pues vamos a plantear este viaje alrededor del tiempo en 4 etapas, que se podía hacer mucho más largo, pero tenemos un tiempo muy limitado. Los orígenes, vínculos ancestrales, la Edad Media y Renacimiento, la Ilustración y los primeros avances y el siglo XIX a la actualidad. Más que nada por llevar un hilo conductor, me gustaría que si tenéis algún tipo de preguntas, vayáis poniéndolas en el chat del Zoom y para responderlas todas juntas al final, ¿vale? Así de esta forma vamos siguiendo y haciendo, digamos, una escalada histórica hasta llegar casi casi a nuestros días. Bueno, incluso a nuestros días. A ver qué me he pasado. Aquí. Os vais a dar cuenta que según vamos avanzando, estamos pasando de fase. Esto es como un videojuego. Vas pasando, digamos, las primeras pantallas, vas a la segunda y en cada una te aguarda un escenario muy diferente. Entonces, quitando, quitando, quitando algunas sanas excepciones, pues en la antigüedad más recóndita, más alejada de nuestros días de hoy, vamos a encontrar un enfoque teocéntrico con referencia a los animales. Es decir, va a ser un enfoque vertical, es decir, Dios está arriba, tiene la autoridad, la traspasa al hombre y el hombre gobierna sobre todas las cosas del mundo, incluidas los animales. Es decir, ahí como ahí pone, Dios transfiere su autoridad ilimitada sobre todas las criaturas vivientes. Es decir, la traspasa Dios al hombre
hombre no como hombre, sino como ser humano, haciéndolo el Señor de la naturaleza. Es decir, ningún objeto de la naturaleza tiene más propósito, ni más razón de ser, ni más justificación que servir a sus necesidades. Y esto es lo que vamos a encontrar en las primeras etapas. Cuando pasamos de una sociedad, digamos, mágica o mitológica o basada en la religión a una sociedad más basada en la razón, pasaremos al enfoque antropocéntrico, que sería el siguiente. Se mantiene, digamos, un enfoque vertical, pero ya no parte de Dios, sino parte del hombre. El hombre en sí mismo tiene el poder, tiene la autoridad y gobierna sobre el mundo y sobre todas las cosas y animales y seres que este mundo contiene. Ahí está la frase de Descartes en su obra Fábula Mundi: portaos como si fuésemos dueños y señores de la naturaleza, sin más límites. Y bueno, pues estamos aquí haciendo un resumen grosso modo, ¿de acuerdo? Pero esto es muchísimo más complejo. Es para que nos enfoquemos un poquito y vayamos viendo de una época a otra cómo van transcurriendo las cosas. De este enfoque antropocéntrico se pasa al enfoque holístico. Bueno, en algunos sitios aún no se ha pasado, ¿eh? Ya lo tengo que avisar, que la tendencia es pasar al enfoque holístico, pero en la gran parte del mundo todavía estamos anclados en el enfoque antropocéntrico. Es decir, el hombre con sus necesidades, apetitos, gustos, filosofía y egoísmos, por otra parte, hace y deshace a su antojo con la naturaleza y con los animales que pueblan la faz de la tierra y las aguas. Pero este enfoque holístico da un paso más allá, cambia el enfoque vertical por un enfoque horizontal, es decir, la tierra, con todo lo que contiene la naturaleza, con los seres que en ella viven, están en armonía, en igualdad, y yo creo que se resume muy bien en esta frase que dijo el gran jefe indio Seattle a Franklin Pierce, que fue el presidente de los Estados Unidos, en 1855: la tierra no pertenece al hombre, el hombre pertenece a la tierra. No fue el hombre el que tejió la trama de la vida, él es solo un hilo de la misma, es decir, no niega que haya un Dios, llamémosle autoridad suprema, llamémosle energía, llamémosle como quiera cada uno, es decir, no niega que haya un Dios, pero aquí en la Tierra estamos todos en igualdad y el ser humano es uno más que tiene que respetar los ciclos de la vida y tiene que respetar los derechos de los animales. Es más, incluso habla que todo cuanto haga con la trama, o sea, con esta trama de la vida, esta biodiversidad, se lo hará a sí mismo. Es decir, cualquier tipo de atentado al final acabará pagándolo de una forma o de otra. Y creo que he ido para atrás, y hay que ir para adelante. Vale, pues empezamos con los orígenes. Los orígenes de nuestra relación con los animales son tan antiguos como la propia humanidad. Y vamos a ver exactamente de dónde parten. Digamos, pues parten de la domesticación de algunos de los seres, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos de la domesticación de los perros y gatos, que marcó, o sea, ese inicio de domesticación marcó una relación única entre los humanos y los animales. Esta relación ha perdurado milenios y, de hecho, sigue vigente en la actualidad. Eh, a menudo se ha asociado a cuestiones de utilidad. En términos prácticos, pues los animales han servido de nosotros, pero nosotros en mayor medida nos hemos servido de ellos. Entonces, por ejemplo, aquí veis un perro, bueno, un perro no, es un lobo, que es el antepasado del perro, ¿no? Que dice: humanos alrededor de una hoguera. ¿Debería acercarme y pedir algunas sobras? ¿Qué podría salir mal? Pues a algunos lobos les ha salido bien no domesticarse, no ser dóciles, no acercarse al ser humano; a otros les ha salido mal y otros, por la evolución de las especies, de repente están viviendo con nosotros en nuestras casas y les llamamos perros. Pero bueno, hace 14.000, 15.000 años antes de Cristo, pues los antepasados directos de los perros domésticos pues se acercaron a los asentamientos humanos en busca de alimentos. ¿Qué pasó? Que los humanos notamos su habilidad para la caza y la protección. Y gradualmente pues empezamos a seleccionar y a criar algunos de los lobos más dóciles y cooperativos. Es decir, aquellos que eran huidizos y que no se dejaban manipular por el hombre, pues no interesaban, pero aquellos que sí,
eran a los que podías, digamos, conseguir una simbiosis, una relación simbiótica de ayuda mutua, que es de lo que se trata. Los perros ofrecían compañía, seguridad, ayuda en la caza incluso, mientras que los humanos les proporcionaban comida y protección. El tema de los gatos fue un poquito más tarde y diferente. Y menos comprendido también, porque ya sabemos todos que aunque perros y gatos tienen cuatro patas cada uno, dos orejas y una cola, pues se parecen, entre comillas, muy poquito en cuanto al carácter, en ocasiones, ¿no? Entonces se estima que hace unos 10.000 años, es decir, sobre el 7500 antes de Cristo, pues se empezó a domesticar una subespecie de gato silvestre que había en aquel momento conocida como Felis silvestris libica, que es la especie de gato que había por ahí por el llamado Oriente Fértil, creciente fértil, es decir, lo que es el cercano Oriente, vamos. Los primeros gatos se aproximaban a los asentamientos humanos buscando presas como roedores, es decir, pues alrededor, digamos, de la materia orgánica que íbamos dejando los humanos o que conseguían los roedores colándose a través de agujeritos, pues ellos encontraban comida. Entonces, claro, veréis que los gatos siempre están alrededor de los humanos por diversas razones, ¿no? Y bueno, pues se establecieron allí pues porque para ellos era fácil mantenerse. Pero vemos que estamos hablando de culturas muy antiguas, en las que, bueno, pues era una, digamos, una concepción mágica de la vida y muy relacionada con creencias religiosas y mitológicas. Aquí hemos puesto al gatito con la estatua, digamos, de su antepasado egipcio. Y bueno, sabemos que tenían no solo simbología propia, sino además eran símbolos de poder, fuerza, sabiduría y incluso en muchos casos eran considerados animales sagrados. Por ejemplo, hablamos de que el antiguo Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma, civilizaciones como la China y la India, los animales ocupaban un lugar destacado en la vida religiosa y legal que en muchas ocasiones era la misma. Es decir, porque las leyes se ligaban a la religión y la religión se ligaba mucho con las leyes. En el antiguo Egipto, por ejemplo, los animales eran considerados sagrados y venerados como las manifestaciones de los dioses. Eh, Unos de los más destacados son los gatos, en este caso estáis viendo aquí un par de ellos, asociados con la diosa Bastet. La diosa Bastet era una de las más comunes, o sea, de las más adoradas allí en el antiguo Egipto. Los ibis, por ejemplo, como animales estaban relacionados con el dios Tot. Eh, En aquel momento los animales estaban protegidos por leyes especiales que prohibían su maltrato o muerte y aquellos que los dañaban podían incluso ser castigados con la muerte. Aquí encontramos, digamos, prácticamente las primeras normas humanas de protección animal. Es decir, estamos hablando de una pena de muerte contra un delito de maltrato animal, aunque veremos que no es exactamente un delito de maltrato animal, que también sino que tiene más que ver con la ofensa a los sentimientos religiosos, porque ellos eran la personificación, el mensajero, el, digamos, la personificación de los dioses, ¿no? Incluso tenían sus propios templos y santuarios, se les brindaba cuidado, se les adoraba por parte de sacerdotes. La diosa Bastet era la más cercana al pueblo egipcio, era de hecho la diosa del amor y de la compañía y se representaba con la forma de un gato, no os digo más. Em, Parece ser que esa diosa era tan voluble como los propios gatos, pero que todo el mundo la respetaba. Ella lo que hacía era cumplir con su función, era proteger los hogares, proporcionar armonía y felicidad a las familias, y por eso los gatos eran considerados sus manifestaciones terrenales, sus enviados y mensajeros en la tierra. Asesinarlos era un crimen de pena capital. Por esta razón se les asociaban poderes divinos a los animales, en este caso a los gatos, y era una práctica común que cuando un gato de una casa fallecía, todos los miembros de la familia, en señal de luto, en señal de duelo, se rasuraban las cejas, se quitaban las cejas y se lamentaban y gemían durante un periodo de tiempo muy concreto.
y bueno, y se les momificaba. De hecho, habréis visto muchos enterramientos de gatos momificados eh, según las posibilidades económicas de cada casa. Quien podía más, con más lujo, pompa y boato, y quien podía menos, pues de una forma más humilde, pero se hacía así. Ni siquiera los ejércitos se atrevían a hacerles daño. El ejército, estamos hablando de militares, por miedo no solamente a ser castigados, sino porque era un símbolo de mal augurio. Aquí entra en juego la superstición. En una ocasión se dice, yo no lo sé, pero se dice que los persas soltaron muchísimos gatos, una cantidad muy grande de gatos, y hasta incluso los ataron a sus escudos. Y de esta forma consiguieron ganar una batalla sin derramar ni una sola gota de sangre. Bueno, hasta dónde llega la historia y hasta dónde llega la mitología. No, no se sabe si esto es historia o no lo es. Pero bueno, sí que es verdad que eh, Herodoto, en el año 450, nos decía que quien mataba a uno de ellos, de la forma que fuera, pagaba con su vida. Es decir, incluso la multitud rodeaba al perpetrador sin esperar al juicio, muchas veces, y bueno, pues ya sabemos que lo acababan linchando. Por temor a tal castigo, pues cualquiera que se encontrara un gato muerto, pues se retiraba lejos de él y empezaba a gritar que lo había encontrado, pero que ya estaba muerto. Claro, por la cuenta que les traía también, entre otras cosas, ¿no? Hay que decirlo. Bueno, por el año 3000 antes de Cristo, y viene todavía asociado a la religión, en China estaba la figura de los sacerdotes de los caballos, que eran una especie como de veterinarios, pero ligados a la religión. Y ya utilizaban la acupuntura para tratar las enfermedades de los equinos, que luego aplicaron esta disciplina a otros animales y después fueron más allá y ya aplicaron la fitoterapia en animales, que parece que lo hayamos descubierto nosotros en el siglo XX o XXI y es mentira. O sea, veis que en el año 3000 antes de Cristo, en la antigua China, esto ya se hacía, lo que son las terapias alternativas. En Mesopotamia, por ejemplo, existía una figura muy parecida, que era el doctor de los bueyes o el doctor de los burros. Em, Hay que tener en cuenta que la práctica veterinaria ya estaba establecida. Los doctores de los animales eran personajes respetados e incluso el código de Hammurabi, ¿os suena el código de Hammurabi? Muy importante, lo reconocía a estos doctores como una clase de médicos, o sea, de la rama sanitaria, e incluso establecía los honorarios que debían cobrar. Esto es muy curioso en una época tan temprana. Bueno, aquí vemos en el siglo VI antes de Cristo a Pitágoras, que aunque nos parece muy prematuro, pero ya era, para mi gusto, el primer filósofo por los derechos de los animales. De hecho, ya venía a decir em, que qué razón había para privar a un animal de su alma, del sol, de la luz y del curso de su vida solamente para comérnoslo. Él era vegetariano, bueno, no sé cómo se llamaría ahora, vegetariano o vegano, en este caso vegetariano porque no mataba animales para comer, pero bueno, sí, la verdad es que da para reflexionar, ¿no? Em, y creo que fue, en este caso fue el primero que lo dijo. Vamos avanzando. Y bueno, pues en el siglo V antes de Cristo, pues estamos hablando de lo que ahora mismo sería la India, pues ya no ligado tanto a la filosofía, sino como una forma de ver la vida, nos nace el principio de ahimsa, que es el principio de no violencia y el respeto a la vida de todos los seres vivos. Era algo que lo impregnaba todo, la forma de ver la vida, la forma de conducirse, la forma de incluso de relacionarse entre los propios seres humanos. Es decir, no atentes contra otras vidas porque estamos hablando de que no queremos la violencia, no somos violentos. Esto que muchos años después propugnó Gandhi, pues no era de su época, era mucho anterior. Es decir, este principio ha existido
pues como mínimo desde de ese siglo, quinto antes de Cristo. De hecho, sobre el año 268, entre el 268 y el 232 antes de Cristo, allí, justamente en lo que ahora es la India, el rey Ashoka fue uno de los principales precursores. Es decir, se dice que fue un rey eh, que partió su vida en dos mitades, ¿no? La primera mitad fue un rey sanguinario, es decir, no tenía piedad en la batalla. Es decir, se dice hasta incluso que se deshacía de una forma muy cruel de sus competidores en la batalla, empalándolos y haciendo barbaridades, pero que hubo un momento en el que cambió su rumbo. Todos tenemos derecho a reflexionar, a reinventarnos, a ser mejores personas, y él lo hizo. Entonces, dedicó la mitad de su vida a ser el más sanguinario y la otra mitad de su vida a ser el más compasivo. De hecho, fundó el primer hospital veterinario del mundo. Decía, he reforzado la ley contra la matanza de ciertos animales y muchos otros, pero el mayor progreso de justicia entre los hombres viene de la exhortación a favor del no hacer daño a la vida y de la abstención de matar seres vivientes. ¿Os imagináis el primer hospital veterinario del mundo, allí en la India, en una época tan temprana? Y bueno, pues aunque realmente no es una norma jurídica como tal, ¿vale? Pero a mí me gustaría hacer constar, que también son normas, la Biblia ya recogía a nivel histórico pues ciertas cosas que tenían que ver con animales. Y bueno, pues ya sabemos que se impregna también del sentir de una época concreta. En el Génesis, por ejemplo, habla de almas vivientes, refiriéndose a las criaturas no humanas. Es decir, lo mismo que hemos dicho antes, de animales, es decir, que son almas, la Biblia llega a reconocer que son almas vivientes. No son humanos, pero son almas también. Y propugna un trato humanitario a ciertos animales, no a todos, pero bueno, se empieza por algo. Después en la Biblia hebrea habla de 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo día es el sábado para Yahvé tu Dios. No harás labor alguna, ni tampoco tu animal. Esto en el Éxodo. Es decir, se le otorga a los animales el mismo derecho de descanso que tienen los humanos. Aquí habla de no harás labor alguna y después dice ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sirviente, ni tu sirvienta, ni tu criada, ni tampoco tu animal, ¿no? Es decir, es un día que todo el mundo descansa, incluidos los animales. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando en Corintios habla San Pablo, dice, si un alimento es ocasión de caída para mi hermano, y habla de el animal como su hermano, nunca probaré carne a fin de evitar su caída. Esto tiene sentido relacionándolo con lo que hemos dicho antes, lo de matar para comer. Cuando somos seres racionales, y podemos elegir, somos omnívoros, podemos elegir qué comemos. En este caso, pues el Nuevo Testamento hace una referencia no muy clara, pero parece que se está refiriendo a eso. Y bueno, pues por ejemplo, en cuanto a los animales de producción o los que utilizamos para ciertas tareas, en este caso agrícolas, pues el Deuteronomio se refiere a que está prohibido poner bozal a un buey mientras trabaja en el campo. En fin, parece como que se preocupa, no demasiado, pero algo por las condiciones de trabajo de los bueyes. Bueno, pues mientras trabaja, pues ya sabemos que no debería estar con algo que le moleste a la hora de respirar o a la hora de beber o a la hora de, en fin, de estar, digamos, cómodo. Trabajar ya de por sí es duro como para encima tener, digamos, un bozal puesto y de esta manera, ¿vale? Bueno, pues llegamos así a la Edad Media y al Renacimiento y podemos decir de la Edad Media que fue una época oscura, oscura porque dentro, digamos, de esa concepción mágica de la vida, la gente de la Edad Media comenzó a creer que los gatos simbolizaban criaturas oscuras, diabólicas y mágicas, porque la Iglesia Católica en este caso desempeñó un papel dominante en Europa. Incluía su influencia en el tratamiento de los animales, claro.
En aquella época en Europa prácticamente toda la cultura, toda, estaba monopolizada por la Iglesia Católica. Es decir, e incluso la ley. La ley, francamente, no tenía demasiado que diferenciarse con lo que decía la propia cúpula de la Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia enseñaba que los humanos estábamos por encima de los animales en la jerarquía de la creación y también promovía la idea, aunque eso menos, ahí incidía menos, que los humanos debíamos ser buenos administradores de la creación de Dios y tratar a los animales con compasión y respeto. Hubieron algunas tímidas regulaciones para protegerlos de crueldad y de abuso, pero sobre todo se referían a la caza, la pesca y al trato de los animales de trabajo. Estamos hablando de una época complicada. Estas regulaciones, lógicamente, como hemos dicho antes, estaban influenciadas por una cosmovisión teocéntrica de los humanos. Éramos el centro del universo, delegados por Dios, y los animales en aquel momento, pues se les veía, por eso digo lo de época oscura, como seres sin alma, es decir, como meros objetos destinados a servir a nuestros intereses humanos. Es cierto que se hablaba de compasión y respeto a los animales, pero bueno, no tenían nada que ver con la discusión actual sobre si los animales son o deben ser considerados sujetos de derecho, es decir, en ningún caso lo iban a ser. Filósofos, por ejemplo, como Santo Tomás de Aquino, pues abordaron la cuestión de la crueldad hacia los animales, pero claro, desde su perspectiva teológica y moral, no jurídica ni racionalista. La relación entre los humanos y los animales, pues también tuvo mucho que ver con el tema de las artes y la literatura. Es decir, se utilizaba mucho las representaciones de los animales como símbolos y metáforas con significados espirituales y morales. El león, por ejemplo, cuando se simbolizaba el león, se hablaba de fuerza y de coraje. El cordero, todo enlazado con la tradición cristiana, representaba la inocencia y la redención. En fin, que se utilizaban los animales para transmitir mensajes religiosos y enseñar moralidad a la población. Em, También como personajes alegóricos, es decir, en las fábulas y los cuentos populares, que es lo que en aquel momento se transmitía, sobre todo por vía oral, los animales hablaban y actuaban como si fueran seres humanos, es decir, nos personificábamos en la figura de los animales para transmitir lecciones sobre virtudes y vicios humanos. Por ejemplo, las fábulas de Esopo o las de La Fontaine, los animales se utilizaban para representar aspectos del comportamiento humano y enseñar lecciones. Bueno, acordaos también de lo que ocurrió con los gatos en Europa, que se consideraron plaga y bueno, en aquel momento, digamos que hubo una orden de la Iglesia de exterminarlos. ¿Y qué pasó después? Pues ya lo sabemos todos, que vino la peste negra y aquello fue lo peor que podía pasar en Europa. Eh, Señal de que no hay que jugar con la naturaleza. La naturaleza tiene su propio orden natural y todo está puesto ahí por alguna razón. Cuando el hombre intenta interferir, empiezan las cosas a desencadenarse de una forma que tal vez no nos interesen. Seguimos avanzando, llegamos ya a la ilustración. Llegamos a la ilustración y, por ejemplo, Buffon habla, ahí veréis unos tímidos avances, retrocesos, pero interesantes. Buffon dice, el dominio del hombre sobre los animales corresponde al legítimo imperio del espíritu sobre la materia, pero también dice que los animales son seres que sienten placer y dolor, es decir, no son meros objetos, no son cosas, por lo que no se debería hacerles daño, sobre todo a los de compañía. Parece que los de compañía tienen más derechos que todos los demás porque están más cercanos al ser humano, ni más ni menos. Y en los días actuales pasa exactamente lo mismo. Pero bueno, veis este pequeño avance. O sea, la antigüedad, digamos, más lejana, protegía más a los animales. Luego llegó todo el tema de la Edad Media y el monoteísmo y bueno, pues ahí hubo un retroceso y ahora parece que con la ilustración empezamos a ver un poquito más de luz, pero no de una forma clara, porque
Estamos hablando del siglo XVII, 1633. Descartes hizo la teoría del animal-máquina, es decir, antropocentrismo en vena. Dijo en su obra Fábula Mundi: portaos como si fuéramos dueños y señores de la naturaleza. Es decir, los animales están ahí para servirnos. Coged lo que necesitéis. Da igual. El animal máquina, como si tuviéramos, pues, por ejemplo, pues un tractor o un coche, pues tenemos una mula o tenemos una vaca, animal máquina. Y cuando no nos hace falta, lo desechamos o nos lo comemos. Esto era el racionalismo, que venía a decir lo mismo, como hemos dicho antes, que la teoría teocéntrica, pero con el hombre en primer lugar como protagonista y como detentor del poder originario. Hay otros autores de la misma época, como Voltaire, por ejemplo, que criticaron mucho a Descartes. ¿Cómo no? Esto es maravilloso. Esto es debate, esto es filosofía y esto es que la gente contemporánea no tiene que ser homogénea, cada uno marca su posición. Entonces, por ejemplo, Voltaire mostraba su admiración por los pensadores y las escuelas que preconizaban el vegetarianismo. Sí, sí, acordaos del vegetarianismo que hemos dicho antes. Él hablaba, por ejemplo, alababa muchísimo a Porfirio, que era discípulo de Plotino, o los brahmanes de la India. Es decir, y bueno, pues intentaba a su modo, digamos, de echar por tierra las teorías de Descartes. De hecho, os voy a leer una frase suya de Voltaire que dedica numerosos pasajes de su obra al sufrimiento animal y critica la teoría del animal máquina de Descartes. Dice: algunos bárbaros atrapan a ese perro que supera tan prodigiosamente al hombre en amistad. Lo clavan en una mesa y lo descuartizan vivo para mostrarte las venas mesentéricas. Descubres en él los mismos órganos del sentir que hay en ti. Respóndeme, partidario del animal máquina. Ahí eso es una interpelación directa, ¿eh? La naturaleza ha combinado todos los resortes del sentir en ese animal para que no sienta. ¿Tiene nervios para ser impasible? No supongas esta absurda contradicción en la naturaleza. Lo que nos estaba diciendo Voltaire, ni más ni menos, es que los animales son exactamente igual que nosotros. Por dentro sienten, son animales sensibles, sintientes, llamadlo como queráis, pero ellos sienten no de la misma forma que nosotros, pero también sienten el placer, el dolor, sufren y precisamente por eso no hay que despojarlos de todos esos atributos, eh, que no suponen hacerlos humanos, pero sí respetarlos en su esencia. Otro filósofo, Yacourt, nos advertía que el antropocentrismo era una creencia reforzada por una lectura parcial e interesada de las escrituras. Decía: el principio que este pretendido rey del universo ha establecido de que todo está hecho para él, es decir, el pretendido rey del universo somos nosotros, los seres humanos, que todo estaba hecho para nosotros, así como el abuso de algunos pasajes de las escrituras, ¿no contribuyen acaso a fortificar esta tendencia? Sin embargo, la religión misma nos ordena amar a los animales. Debemos ser benevolentes con las criaturas que nos han prestado servicios o que no nos causan ningún daño. Hay cierto intercambio entre ellas y nosotros y cierta obligación mutua. Es decir, sé leal, no hagas daño. Eso es lo que nos está diciendo. A lo mejor no lo sientes a comer a tu mesa y le pongas una servilleta aquí, pero sí que tenemos esa obligación de lealtad mutua con esos seres que nos acompañan, que nos son útiles y que nos dan todo lo que son a lo largo de su vida. Bentham, por ejemplo, Jeremy Bentham, nos decía que la capacidad de sufrimiento era lo que más importaba moralmente, no la especie a la que pertenecía el individuo. Ojo, la capacidad de sufrir es lo que nos define y lo que nos da derechos para Jeremy Bentham. Estamos hablando de hace mucho, ¿eh? Y bueno, pues vamos avanzando un poquito y llegamos a 1635. ¿Veis las ovejitas ahí en Irlanda? Pues esta fue la primera norma de protección animal europea en Irlanda, lo que ahora mismo es Irlanda, de Statutes.
aprobada en 1635 y por la que se prohibía fisurar la lana de ganado ovino y atar arados a las colas de los caballos, porque se consideraba maltrato animal. ¿Vale? Claro, atar un arado a la cola de un caballo, pudiendo fijarlo de una forma bastante más respetuosa, parece que es maltrato animal, a todas luces. Y fisurar lana de ganado ovino, no sé muy bien a qué se refiere con esto, pero me imagino que no sería simplemente recortarle la capa superficial, sino hacer algo un poquito más drástico. Por otra parte, en 1641, muy pocos años después, ya saltamos a la colonia de Massachusetts, en Nueva Inglaterra, en la que se aprobaron las leyes protectoras de los animales domésticos. Massachusetts Body of Liberties. Em, Ahí pone, por ejemplo, el derecho número 92. A ningún humano le es permitido efectuar algún tipo de tiranía o crueldad hacia alguna criatura nacida que esté normalmente retenida para uso humano. Es decir, aquí engloba a todas, todos los animales domésticos e incluso algunos silvestres en cautividad. Acto de tiranía o crueldad. Es decir, pues lo que viene siendo en cualquier código penal de cualquier país, pues un maltrato animal. Aquí lo vemos. Pero esto es del año 1641. Y bueno, posteriormente a esto, pero muy poquito, de 1653 a 1659, tenemos en el Reino Unido las primeras normas que prohíben las peleas de gallos, perros y toros. No está mal para ser la época que era, ¿no? Y bueno, pues ya pasamos, no sé cómo vamos de hora, creo que vamos bien, me parece. Sí, vamos bien. Del siglo XIX a la actualidad. Aquí empezamos a encontrar normas ya, esto ya se va animando, ¿eh? Normas, pero con cierto alcance limitado. No es tanta la preocupación por la sensibilidad, por la protección animal, sino más bien lo que les preocupaba era la perturbación del orden público y la sensibilidad de las personas humanas. Es decir, a eso me refiero con el alcance limitado. La Martins Act del 1822 del Reino Unido lo que hizo fue prevenir la crueldad y el tratamiento inadecuado del ganado. Este le llama la ley Martin, en honor a un miembro del Parlamento que era activista por los derechos de los animales. Esta ley era mucho más ambiciosa en un primer momento y listaba buey, vaca, ternera, oveja y otros tipos de ganado, eh, debido al toro, pero se añadió después. Em, sin embargo, por ejemplo, la ley Gramont en Francia, pues estaba un poco pivotando en cosas parecidas, pero tenía otro tipo de preocupaciones. Es decir, el general Gramont quería proteger a los animales domésticos de los abusos contra ellos em, en espacios públicos. Y decía, serán castigados con una multa de 5 o 15 francos y de 1 a 5 días de prisión los que hayan ejercido públicamente y abusivamente maltrato hacia los animales domésticos. El general Gramont no hablaba en su texto original de públicamente, porque claro, públicamente de alguna forma permite un maltrato privado, es decir, un maltrato de entre cuatro paredes o un maltrato en el que no te está viendo nadie, ¿no? Por eso lo de la perturbación del orden público y la sensibilidad de las personas humanas, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Pues que había otro señor llamado de Fontaine que decía, bueno, sí, vamos a castigar los maltratos sobre los animales, pero em, solamente aquellos que se hagan en público. Solamente vamos a castigar a aquellos que se hagan en público con publicidad. Y para dar ejemplo de ello, bueno, hizo una barbaridad muy fuerte para ejemplificar por qué había que castigar solamente los que se hacían con publicidad, ¿no? Lo que hizo fue matar a su caballo en una plaza pública por no ser capaz de realizar correctamente su función. Claro,
aquello fue percibido como una ofensa hacia la moralidad pública, una brutalidad espantosa, como lo que era, ¿no? Pero vamos, para él, para este señor de Fontaine, que mató a su caballo, lo que proponía el general Gramont, que luego la ley se quedó su nombre, pues era ir demasiado, demasiado allá, ¿no? Era ir demasiado lejos en nombre de la protección animal. Le Fontaine no quería que esa ley se metiera o invadiera la intimidad de la población, es decir, el uso y el abuso de derecho, pues bueno, pues quedaba de alguna forma opacado por o condicionado por que existiera una publicidad o no la existiera. Es decir, podías abusar de tu derecho siempre que no te viera nadie. Bueno, pues estamos hablando del año 1850 y de que en aquel momento se entendía que estos derechos podían colisionar con el derecho a la propiedad. Vamos, que el interés de los animales como sujetos de derecho no importaba, sino era el derecho a la propiedad y un poco lo que hemos dicho antes, la sensibilidad pública. Bueno, veis que vamos para adelante, para atrás en algunos casos y esto es lo que hemos leído al principio del indio Seattle. Esto es, bueno, en muchas ocasiones hay tradiciones o culturas que aunque son antiguas, pasan de largo todas las modernidades. Es decir, los aborígenes em, americanos, en este caso, los indios, tenían ya una concepción holística de primera mano con respecto a los animales, cuando decían que la tierra no pertenece al hombre, el hombre pertenece a la tierra. El hombre solamente es un engranaje más en el ciclo de la vida y que se le puede volver en contra es lo que hemos dicho antes. Ese enfoque holístico es al que pretendemos llegar o en el que algunas personas creen que estamos ya inmersos en este momento actual. Yo creo que todavía no. Yo creo que como la historia es como un péndulo, va haciendo movimientos oscilantes, va debatiéndose entre adelantos, retrocesos. Aún así, el péndulo va moviéndose hacia adelante. Creo que estamos con un pie puesto en esta visión holística, pero tenemos todavía medio pie en la visión antropocéntrica. Y bueno, seguimos adelante. Estamos hablando de, por ejemplo, ahora en España, que se supone que es uno de los países más avanzados de Europa, aunque yo creo que no, los hay muchos más avanzados que en España, ¿no? Pero hablando del país que yo conozco más, que es el mío, la primera referencia a la protección de los animales no llega hasta el siglo XIX, en 1877, cuando se promulgan las ordenanzas municipales de la ciudad de Palma de Mallorca. Palma de Mallorca es una de las islas que tenemos en España al sureste. Y bueno, pues era una norma referente a perros, es decir, estaba solamente limitada a perros. Aún así, bueno, pues tenía un texto bastante progresista. Decía en su artículo 206 que queda prohibido maltratar a perro alguno con palos, piedras o de cualquier otro modo. Bueno, para la época no estaba mal. Se ve que era práctica común hacer este tipo de barbaridades con los animales. Y bueno, pues parece que no, pero ya hemos llegado al siglo XX, que es cuando ya podemos decir que se va a empezar a proteger a los animales en sí mismos, no como cosas, no como objeto de escandalizarnos cuando se cometen actos de crueldad o de maltrato, sino porque nos importan solamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, en el 1959 pues vemos lo que pasó en Francia, ¿no? Que se promulgó un decreto que reprimía el maltrato animal. Se decía, los que hayan ejercido sin necesidad, públicamente o no. ¿Veis la diferencia entre la ley Gramont y esta? Pues aquí hay un siglo de diferencia. Públicamente o no, maltrato hacia un animal doméstico o domesticado o valorado en cautividad. Es decir, esto es castigado. Ya no nos vamos a meter con que si el animal está en un espacio público o privado, el maltrato es maltrato, da igual donde se encuentre. Y bueno, pues en 1978
encontramos, bueno, dentro de muchos movimientos que surgen y las primeras organizaciones destinadas a la protección y bienestar de los animales, como la Sociedad Protectora de Animales del Reino Unido, la RSPCA, y las figuras influyentes como Henry Berg y Caroline Earl White promovieron leyes y reformas a favor de los animales. Es decir, todo ese activismo que surge de una forma específica que antes no surgía es el que abre camino ¿para qué? Para que se abran legislaciones y normas nuevas, tratados internacionales y todo tipo de normativas para, de alguna forma, blindar y proteger el derecho de los animales. Y bueno, el hito básico y fundamental de nuestra era es la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, que no llegó hasta 1978, promovida por la Liga Internacional de los Derechos de los Animales. En muchos sitios se habla de que fue aprobada por la ONU, esto no es cierto. Sí que es verdad que se propuso a la ONU su aprobación, pero finalmente no llegó a suceder, pero da igual. Lo que dice esta Declaración Universal, promovida por esta liga, eh, es plenamente vigente hoy en día. Nos viene a decir cuando empieza que todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia y que el hombre, en tanto que especie animal, no puede atribuirse el derecho a exterminar a los otros animales o a explotarlos. Esta declaración pasa por encima de todo tipo de animales, es decir, no creáis que solamente toca a los domésticos de compañía, habla también de animales salvajes, habla del trato también con los animales de experimentación, es decir, es bastante completa esta declaración y mucho de lo que dice ya está, aunque esta declaración no sea normativamente o positivamente no está dentro de ninguna jerarquía normativa, porque no lo está, ni puede estarlo, pero sí que ha informado mucha normativa de muchísimos países, como Declaración Universal que es, se le ha respetado y su contenido se ha llegado a incluir, incrustar dentro de las normativas de todos los países avanzados que ahora mismo tenemos regulado el trato hacia los animales. Volvemos a la Unión Europea y bueno, pues el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, promulgado en el año 2009, este es un artículo muy importante. En su artículo 13 habla de que los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales como seres sintientes. Ya se le reconoce en el año 2009 eh, esta categoría de seres sintientes que muchos otros países, como por ejemplo España en el año 2021, les han reconocido en sus legislaciones. Y bueno, pues una noticia de actualidad que reciente, 3 de mayo. 3 de mayo, Bélgica vota incluir en su constitución nada más y nada menos que en su Carta Magna la obligación de proteger el bienestar animal. Esto no ha ocurrido en España todavía. Ojalá, ojalá se incluyera en la Constitución española, pero todavía no ha ocurrido. Es decir, el Parlamento Federal de Bélgica ha aceptado que la protección del bienestar animal sea inscrito dentro de esa Constitución como obligación, en línea con lo que ya habían hecho otros países europeos como Alemania, Eslovenia, Luxemburgo, Italia y Austria, de momento. La verdad es que realmente tiene sentido. Si el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece esa obligación a los Estados miembros, ¿por qué no incluirlo dentro de la norma con máximo rango legal de cada país? Y bueno, pues llegando a este momento, que ya es la actualidad, damos por concluido este viaje en el tiempo y yo os doy a vosotros y a vosotras muchísimas gracias por vuestro tiempo y os animo a seguir formándoos y a seguir trabajando por los derechos de los animales. Necesitamos muchos abogados animalistas a lo largo de todo el mundo para esparcir la voz de los animales, para preocuparnos de que en cada normativa se les tenga en cuenta, ni más ni menos. Y bueno, pues muchísimas gracias y bueno, este es el despacho que gestiono. Estoy a vuestra disposición para lo que podáis necesitar y bueno, pues
Si tenéis alguna pregunta, dejo de compartir y paso a responderlas. Muchas gracias, doctor. Me parece que en el chat, no sé si lo podría visualizar o se las leo como mejor prefiera. Mm. Sí, A mejor, ver, si eres tan amable de leerlas. sí, claro, doctor. A ver, la primera consulta es sobre la obra, dice, ¿podría remitirnos la obra donde dice lo del bufón? Entonces eso ya quedaría con nosotros, Sí, creo que nos por podría supuesto, facilitar a sí. nosotros. Claro. Mm. Después dice, buenas tardes, doctor. A través de la Yo historia veo que sí. remitiré la presentación por si resulta interesante para vosotros y bueno, pues esa referencia concreta también lo Sí, haré. claro, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, a través de la historia veo que se ha visto a los animales de granja o de compañía dentro del concepto de objeto de derecho, pero aún en la actualidad existe el debate de otorgarle el reconocimiento como un ser dotado de sensibilidad. Sin embargo, mi consulta es, ¿cuál es su posición con respecto a que se considere como objeto de derecho o sujeto de derecho a los animales, pero considerándolo como seres dotados de sensibilidad? ¿Dónde encajaría mejor? Bueno, decir en primer lugar que en algunas regulaciones modernas eh, todavía no se les considera sujetos de derecho, aunque sí, porque por ejemplo la Ley 7/2023, la Ley Estatal de Protección Animal, aquí en España, sí que se habla de derechos de los animales, con lo cual, aunque formalmente no sean personas físicas o jurídicas y por tanto sujetos de derecho, como entendemos en nuestro ordenamiento jurídico, sí que se habla de que son sujetos de derecho. O sea, la diferencia entre sujetos de derechos y sujetos de derecho. Es una pequeña diferencia, que es solamente una letra, pero son sujetos de derechos, ¿vale? No tienen capacidad para heredar o para sucedernos, pero sí que tienen, digamos, esos derechos básicos o deben tenerlos. Por ejemplo, queda reflejado eso cuando se habla en el Código Civil Español de la sintiencia de los animales. O sea, ya han dejado de ser jurídicamente cosas porque antes en el Código Civil español estaban considerados como bienes semovientes, es decir, tenían los mismos derechos que podía tener, por ejemplo, una motocicleta o un tractor, cosa bastante absurda, porque ellos respiran, tienen vida, tienen ese hálito vital del que hemos hablado antes, ¿no? Entonces, se crea esa propia categoría para los animales, es decir, tenemos por un lado las personas que son sujetos de derecho, tenemos las cosas que son sujetos de propiedad, de usufructo, de todo este tipo de derechos de propiedad, y tenemos los animales, a los que se les saca de algunos de los derechos de propiedad porque se supone que los estás cosificando. Es decir, por ejemplo, ahora mismo en España, si tú, si te embargan una finca, esos animales no van con la finca. Es decir, no puedes embargar esos animales porque la ley hipotecaria ya ha cambiado, la ley de enjuiciamiento civil ha cambiado, entonces no son tratados ya como cosas. Es decir, no sé si me estoy explicando. Es decir, estamos en un paso intermedio. No, lógicamente, mi punto de vista, que también me lo han preguntado, es si deben ser sujetos de derecho. Yo creo que, a ver, deben ser sujetos de derechos básicos, es decir, el derecho a la vida, los derechos fundamentales que tenemos cualquier ser, que queremos que se nos respete, derecho a la vida, derecho a la integridad física y moral, derecho a no ser explotado injustamente, derecho a que no nos secuestren y nos tengan retenidos contra nuestra voluntad. O sea, todos esos derechos sí deberían ser sujetos de derecho los animales. Por supuesto que sí. Y de hecho, en algunos países de Latinoamérica ya se hacen este tipo de iniciativas, ¿no? Para liberar a los seres no humanos de su cautiverio. Me consta que es así, otorgándoles una categoría muy cercana a la del habeas corpus que se otorga a las personas. Estamos ahí rozando ese momento histórico en el que dejan de ser propiedad o sujetos de utilidad solamente para el ser humano a pasar a ser entidades autónomas y sujetos de derecho por sí mismos. Espero haber respondido a la pregunta.
Sí, doctor, muchas gracias. Tenemos a un participante que también me parece que quiere el uso del micrófono. Ya se lo estamos cediendo. A ver, Julio Echevarrí, a ver si podrías encender tu Sí, micrófono, por favor. hola, ¿qué tal? Buenos días en Ecuador. Doctor, muy buenos días. Encantado de escuchar su exposición. Mi nombre es Julio. Pues yo tenía una consulta específica, digamos, basándome en lo que es la realidad ecuatoriana, lo que ha sido la realidad ecuatoriana desde el año 2008, que en nuestra Constitución se reconoció a la naturaleza como sujeto de derechos. Y cómo a partir de ahí esto ha servido. Uno habría querido que sea en mayor medida, pero sin embargo ha servido para, digamos, empujar el desarrollo de ciertos criterios específicos que han servido sin duda para defender y progresar en cuanto a lo que derechos de los animales tiene que ver en la realidad ecuatoriana. Entonces acá pues se habla mucho de esta teoría ecocéntrica que está presente doctrinariamente precisamente en nuestro texto constitucional, a partir de la que se entiende una red con la que nos unimos todos los seres, ¿no? Incluso es una concepción muy andina que también está impregnada en nuestra constitución. Entonces, esto más, digamos, se ha planteado como un momento histórico en los derechos de la naturaleza. Pero usted cree, doctor, que además podría plantearse que a partir de esto existiría también un momento histórico en este enfoque holístico específico del derecho animal que nos ha explicado tan magistralmente el día de hoy. Muchas gracias por su atención, doctor. Muchas gracias a la administración. Muchas gracias a vosotros. Efectivamente, o sea, ese enfoque holístico ya estaba antes de toda esa invasión que hizo Colón en esas tierras de América. Realmente eso nunca se fue, ha impregnado de alguna forma ese amor por la tierra, ese amor por la naturaleza, y yo realmente creo que ese es el enfoque moderno, que no es tan moderno como hemos dicho antes, y que va a decantar, por ejemplo, aquí en España, algo muy parecido ha ocurrido cuando se le ha otorgado personalidad jurídica al Mar Menor. Mar Menor fue una especie de, ¿cómo diría yo? Un atentado medioambiental que sucedió y lo que se hizo para protegerle, en vez de otorgarle una figura de protección, fue hacerle sujeto de derechos. Es decir, con todo lo que eso implica a la hora de la asistencia jurídica gratuita y otro tipo de cosas que de otra forma no se tendrían. El proteger a la naturaleza, no solamente nos estamos protegiendo a nosotros mismos, sino que estamos protegiendo a los animales, al hábitat de los animales, no se nos olvide. Entonces creo que está todo dentro de ese mismo enfoque. En realidad todos somos uno. O sea, hay filosofías que dicen que es así. Todos somos uno. No perjudiques a otro porque te vas a perjudicar a ti mismo. No perjudiques a la naturaleza porque se te va a volver en tu contra. Es decir, todos somos hermanos, humanos, animales, y este planeta es nuestra casa. Con lo cual está todo dicho. Yo soy muy de ese mismo enfoque. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, doctor. Muy excelente respuesta. Sí, tenemos una pregunta más, porque ya estamos con el tiempo también. Eh, Estimada Catita, ¿podría abrir su micrófono, por favor? Ya tiene el uso de la palabra. Me parece que no. A ver, un momentito. Bueno, me parece que tiene algún tipo de problema técnico, tal vez, doctor. De todas formas, muchas gracias. Reciba los saludos de todos en el chat. Ha sido una excelente ponencia. Y más que todo, hemos realizado
este tema, como comentábamos con usted en las coordinaciones, de que es un tema más amplio de por sí y conocer una perspectiva, ¿no? De cómo ha ido avanzando este derecho animal Mm. a lo largo del tiempo. Y es bastante interesante ver diferentes perspectivas de diferentes países. Están conectados con nosotros personas de diferentes países, de Ecuador, de Venezuela, incluso de Perú. Y hay muchas cosas que incluso todavía no rigen en nuestro país y es muy bueno saberlo de cómo se lleva este aspecto también en el ámbito internacional. Muchas gracias, doctor. Ha sido un placer, ha sido una excelente ponencia y queremos agradecerle de parte de todo el equipo nuevamente. Esperemos tenerlo nuevamente con nosotros en un nuevo evento de derecho animal. Muchas gracias, doctor. Muchas Doctora, gracias, me siento muy honrado y hasta la próxima. No sé Hasta la- si han conseguido conectar la pregunta, la última. Sí, Catita Martínez. sí, sí, muy buenos días. Muchísimas gracias, doctor, por permitirme conocerlo, escucharlo y de verdad siento escucharlo a usted y muchos abogados y doctores. Todavía tengo esperanza en el ser humano, se podría decir. Me presento, yo soy la ingeniera Catita Martínez, tengo 50 años y a lo largo de mi vida he sido animalista junto con mi abuelo, ¿no? Ha evolucionado, sí, en los últimos 10 años. Las últimas generaciones han hecho prevalecer y han protegido, están protegiendo más a los animales aquí en Perú. Soy de Perú, soy de Lima, Perú. Pero así brevemente le voy a contar un, cómo ha sido esta evolución, ya que desde los años 80 pues no ha habido nunca ningún derecho a los animales en Lima y mucho menos en provincia, ¿no? Actualmente en provincia, en muchas provincias, son pocos los animalistas, inclusive se viven muchos caseríos como en 1663, como lo acaba usted de mencionar, donde la tenencia del animal simplemente es un animal máquina y es lamentable, ¿no? Tenemos que difundir en nuestras generaciones futuras el derecho, el amor por los animales y queremos más abogados animalistas, más doctores animalistas, más veterinarios. He sido profesora, he formado varias promociones en los colegios y tengo el orgullo de decir que muchos de mis alumnos son biólogos, son ingenieros ambientales y sobre todo son veterinarios. Eh, ya para terminar, tenemos que seguir en la lucha, así como lo hicimos en los años 90 en el Congreso, ¿no? Yendo a plantarnos en el Congreso, pedir nuevas leyes y gracias a Dios se ha dado la ley de derecho animal, pero siempre con varios vacíos. Yo pido a la juventud que sigan adelante, no se echen para atrás. La lucha es dura, pero hay que seguir, hay que llegar. Los jóvenes pueden llegar al Congreso y pueden cambiar las leyes. No tengo una hija a quien he formado desde muy pequeña en la conciencia ambiental, ella es vegetariana, animalista. Tenemos un albergue dentro de casa de animalitos, gatitos, perritos que rescatamos con mi propia solvencia económica, obviamente. También comentarle que hace poco, como un hecho histórico, se ha dado la película Vaguito, que es una película con mucho mensaje de adopción, de tenencia responsable, ¿no? Es maravillosa película y de verdad que sigamos adelante, jóvenes, no desmayemos. La lucha es difícil, hay muchas mafias, mucha corrupción, pero tenemos que seguir adelante. Nada más, doctor, desde Lima, Perú, muchas gracias, doctor. Y gracias a los administrativos de Villayer. Muchas gracias a ti, porque si tuviéramos muchas personas como tú, las nuevas generaciones estarían educadas en la compasión, en el respeto a los animales y además la gente lucharía por cambiar esas leyes para protegerlos. Yo creo que es indispensable hacer ese trabajo. Las cosas no van a venir solas, las normas no se hacen solas, siempre hay gente empujando desde atrás y hace mucha falta concienciación con los más pequeños, lucha para pasar esa sensibilidad social a las normas legales y en general mucho activismo y mucha dedicación, no solamente cuidándolos directamente, que ya sabemos que a un animal rescatado em, es un animal salvado, sino que además intentando cambiar las leyes para la globalidad de los animales, no solamente para ese animal. Es decir, hay que hacer
trabajo y macro trabajo para los animales. Y bueno, ya con esto me parece que nos despedimos y muchísimas gracias. Ha sido todo un placer. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a todos los que se han conectado el día de hoy. El tiempo nos ha quedado corto y sé que muchos quieren participar también y les pedimos las disculpas del caso, pero ya la hora, como decimos acá en Perú, la hora es la hora, entonces tenemos que respetar ello. Y agradecerle a todos los que han participado. Realmente para nosotros incluir este tipo de temas es bastante importante y revolucionar esto, pues no, para nosotros los animales son muy importantes, igual que cada vida y cada ser humano. Entonces, muchas gracias, doctor. Como le digo, esperamos tenerlo en un nuevo evento académico, ya sea en cualquier tipo de derecho animal. Estamos muy, muy agradecidos y ha sido una excelente ponencia. Muchas gracias, doctor. Gracias. Hasta la próxima. Estimados participantes, con ello hemos terminado la sesión del día de hoy, de esta mañana. Recuerden que a partir de las 6 de la tarde tenemos las otras dos ponencias que también van a ser muy interesantes y estamos encantados de poder invitarlos. De todas formas, estaremos anunciando a través de los grupos y si requieren algún tipo de certificación, también pueden escribirnos al interno. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.